Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al Centro Peruano de Derecho Administrativo. Mi nombre es Daniel Caballero. Estaré actuando el día de hoy como moderador, puesto que tenemos el agrado de contar con nosotros al doctor Francisco Celis Mendoza Aima, que va a hablar un poco respecto al tema del fundamento de la autoría funcionarial y el deber penal y extrapenal. Por supuesto que el doctor no necesita presentación, puesto que ya es ampliamente conocido, pero de todas maneras voy a dar un fugaz resumen de su hoja de vida. El doctor Francisco Salís Mendoza Aima es juez superior de la Sala Penal Nacional, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, es profesor de la Academia de la Magistratura y conferencista internacional, entre otros. Doctor, es un gusto poder tenerlo con nosotros. No quiero hacer muy largo la introducción, lo dejo con su ponencia, la plataforma es suya. Muchas gracias, doctor. En realidad el título da para todo un curso, todo un seminario sobre el fundamento material de la autoría, entre el deber penal o el deber extrapenal. Pero nosotros queremos enfocarlo desde la perspectiva de la construcción de la imputación del hecho punible, es decir, una perspectiva práctica y para ver cómo la corrección de los enfoques teóricos pueden tener performatividad en la construcción de la imputación del hecho punible. Esa es la idea, porque la teoría por la teoría que no aterrice en una buena práctica de imputación, en definitiva, no tendría mucha utilidad. Bien, seguramente vamos a encontrar un conjunto de vacíos conceptuales, pero que a través de los ejemplos vamos a tratarlos de cubrir. Nos vamos a servir de unas diapositivas que he preparado, pero antes de ello es siempre importante recurrir a principios centrales de la teoría general del derecho, como pues nadie está obligado a lo imposible. El derecho no puede imponer el deber de levitar, por ejemplo, ¿no? Porque el derecho solamente puede regular lo posible, lo físicamente posible y obviamente su correspondencia con lo jurídicamente posible. Por tanto, todo deber penal o extrapenal tiene una fuente fáctica, una fuente factual. De tal manera que más o menos podemos sintetizar en esta expresión de quien puede, debe. ¿Cierto? Puede, debe. Definitivamente, este acerto normativo está relacionado con muchas figuras típicas, como por ejemplo en los delitos de omisión impropia, ¿cierto? La imposición de un deber es a quien puede, es decir, la capacidad para dirigir la acción es fundamento para efectos de que emerge. Es decir, no podemos caer en el maniqueísmo de pronto de considerar el deber normativo como de remitiéndonos a Roth, Mock u otras figuras, sino vamos a silenciar a alguien. Por favor, tengan la bondad de apagar sus micros. Les vamos a agradecer bastante. Listo. Correcto. Señalamos que ese deber de garante, por ejemplo, surge de una particular posición, ¿cierto?, en la que está el sujeto de una situación jurídica donde al sujeto se le exige una capacidad, porque si no tiene capacidad, el derecho no podría exigirle o no podría imponer un deber al sujeto que no tiene esa capacidad, que no tiene esa potencia como tal. Así que, por más que desde la perspectiva de los postulados del funcionalismo, cualquiera sea el moderado o el radical, en definitiva, ese deber penal o extrapenal, ese deber institucional, ese deber siempre va a tener una base fáctica que dé el lugar, que potencie, que percute ese deber. Es inimaginable un deber extrapenal o penal si es que no lo contextuamos en una situación de ese poder. Poder, deber. Poder, deber. Ese par, creo, terminológico encierra un concepto fundamental para ver la dialéctica en esa relación entre lo descriptivo y lo prescriptivo. Pero el problema se presenta cuando muchas veces se acentúa de manera unilateral el aspecto prescriptivo del deber
nada más. Y el deber como tal, constituirse en el fundamento de la autoría, cuando en realidad ese deber tiene que descansar, pues, en un poder. Con esto ya nos vamos acercando un poco al tema del fundamento material de la autoría. Bien, esta es una precisión, pero hay necesidad siempre de seguir encontrando algunas razones que nos van a permitir explicitar de manera adecuada ese fundamento material de la autoría, que va a presuponer siempre un dominio fáctico, un poder fáctico para que pueda emerger ese deber. ¿A qué me refiero? Que ese círculo de probables autores, ¿cierto? Es un círculo determinado por ley, ¿cierto? Pero ese círculo lo que hace es vincular a un sujeto con un bien jurídico. Asumamos la correcta administración pública, la recta administración pública, no sé, pongamos de manera general este tema como bien jurídico, ¿no? Pero lo importante es señalar que el concepto de autor en los delitos funcionariales es aquella posibilidad o potencia de disponibilidad de la prestación pública que tiene el funcionario o servidor público. Vuelvo a reiterar, resulta que todo funcionario o servidor público lo es porque va a ejercer una prestación. No hay funcionario o servidor público a quien no le esté vinculado una prestación, la realización de una prestación. Ese servidor o funcionario público lo es para realizar una prestación, por lo menos desde una perspectiva de un Estado prestacional, el Estado como medio para realizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Es fácil de graficar esta idea, ¿no? Para ver cómo esto está vinculado claramente al tema de tener un concepto fuerte de bien jurídico para comprender cómo así la disponibilidad de esa prestación pública respecto del sujeto, porque se encuentra dentro de su ámbito, es fundamental para entender el fundamento material de la autoría. A ver, representémonos a un efectivo policial de tránsito de quien debe dentro de su esfera competencial imponer imponer las papeletas a los conductores de tránsito que habrían infringido alguna regla de tránsito, ¿correcto? Entonces, el efectivo policial interviene a un conductor. La prestación que estamos esperando de este efectivo policial es que imponga la papeleta. Esa es la prestación que estamos esperando. Ese es el actuar como tal. Servidor policial lo que tiene que hacer es imponer la papeleta, que es la conducta o prestación que estamos esperando de esta persona. La disponibilidad pública de esa prestación. El sujeto que tenga la disponibilidad pública de esa prestación tiene que cumplir con la realización de esa prestación. Pero si este sujeto tiene esa disponibilidad pública, pero dispone privadamente de esa prestación, omitiendo realizar o imponer la multa, lo que está haciendo es disponer privadamente de esa prestación. Hace una disposición privada cuando de pronto solicita una suma dineraria al conductor del vehículo. Ya no hay una disposición pública de la prestación estatal, sino una disposición privada para los efectos privados del efectivo policial. Se pervierte la disponibilidad de la prestación estatal. Pero dos conceptos fuertes para comprender este concepto de autoría como fundamento material, que no sería posible de comprenderlo si no entendemos claramente este concepto de bien jurídico que es fundamental. Bien jurídico supone esa relación de disponibilidad, ¿cierto? Esa relación de disponibilidad que tiene el sujeto respecto de, pues, una prestación en el caso. En el ámbito de los delitos de dominio no hay mayor problema porque, por ejemplo, si yo tengo este celular, yo tengo la disposición, existe una relación de disponibilidad entre mi persona y esta cosa. Esa relación de disponibilidad, si de pronto es afectada o cortada, rota, porque alguien me sujetó por el cuello y se llevó mi celular, hace que esta relación de disponibilidad se quiebre. Ya esta cosa, este objeto, ya no está en la esfera de mi dominio, porque alguien, utilizando violencia o grave amenaza, me despojó, afectó la disponibilidad que tenía. Lo mismo pasa en los delitos de violación de libertad sexual.
la mujer o el hombre tiene la disponibilidad de su libertad sexual, de su cuerpo como tal. Si eventualmente alguien ejerce violencia o grave amenaza, con ello está afectando esa libertad positiva o negativa de su libertad sexual, donde el cuerpo aparece como el objeto respecto del cual se le privó de ejercer la libertad como tal. Por tanto, el concepto fuerte es la disponibilidad. Disponibilidad, en el caso de los sujetos privados, la disponibilidad de su patrimonio en forma general. Pero en el caso de los funcionarios públicos es dentro de la esfera de atribuciones que está legalmente establecido, ¿cierto? Este funcionario tiene la disponibilidad pública para efectos públicos de la prestación estatal. Cuando el servidor o funcionario público hace una disposición privada de la prestación pública, es donde se pervierte, se corrompe, se desnaturaliza esa disponibilidad, ¿cierto? Entonces, pero la pregunta para entrar de lleno al ver el problema el fundamento de la autoría, y bueno, ¿y quién tiene la disponibilidad pública de esa prestación estatal? ¿Quién? Es obvio que ese funcionario público, un funcionario público que ha sido nombrado, cualquiera sean las formas como esta persona logró ese título habilitante, pues ese es el funcionario que está próximo a ese bien jurídico. Ese bien jurídico, esa prestación es vulnerable por esta situación de poder que tiene esta persona. El poder, ¿cierto?, factual que tiene esa persona, obviamente en un contexto de un deber, es, ¿cierto?, el fundamento que permitiría afirmar esta persona sí tiene la disponibilidad pública de esa particular o concreta prestación pública. A ver, pongámonos en el caso de un juez. La prestación pública que se espera es que esta persona emite una sentencia conforme a los hechos y conforme a derecho discutido en el proceso. Es un proceso particular, es un homicidio culposo, y la prestación pública que se espera de este juez es esa decisión conforme a los hechos y conforme a derecho. Eso es lo que está esperando. Pero resulta que quien tiene esa disponibilidad de esa correcta administración de justicia es este juez del quinto juzgado, no el juez del octavo, no el juez del noveno, no, es ese juez, porque él conoce ese proceso en particular, de tal manera que otros jueces pueden tener también la misma condición de juez de juzgamiento, pero sin embargo, este juez en particular es el que tiene el dominio sobre esa prestación, tiene el dominio sobre la vulnerabilidad de ese bien jurídico que viene a ser la prestación. ¿Y qué sucede? A este juez le compran su decisión. Es decir, hay una disponibilidad privada de la prestación jurisdiccional para sus efectos, ¿no? Entonces, esta concreción del tema nos hace ver cuánto así está relacionado el bien jurídico con el fundamento material. Quien puede, quien tiene el poder, cierto poder actual, por cierto, es quien debe. No va a ser el practicante, no va a ser el juez de otro juzgado, no, es este juez en particular. Que este juez, por el ámbito de competencias que le da la norma, ¿cierto?, extrapenal, tiene ese poder. Pero esa norma, esa norma habilitante que le ha dado ese poder, ¿cierto?, solamente lo que está generando, delimitando es el círculo de probables autores. Lo fundamental es cómo este sujeto, teniendo el poder de disponer públicamente de la prestación estatal, sin embargo, no lo dispone conforme a derecho, quebrantando un deber penal. Ahí está el problema. Quebrantando un deber penal. De tal manera que el prius viene a ser el poder. Y obviamente luego encontramos que con ese poder emerge un deber, pero de carácter penal, vinculado a la afectación del bien jurídico. Y así el tema se comprende fácilmente. Pero cuando pretendemos encontrar el fundamento material, no en esa relación de poder-deber, sino en una relación o un deber extrapenal, ¿cierto?, que solamente tiene la posibilidad de delimitar el círculo de probables autores, es donde tenemos serios problemas. Y no es casualidad que desde las perspectivas del funcionalismo, particularmente del funcionalismo radical, se disperse, se difumine el concepto de bien jurídico. El concepto de bien jurídico deja de ser esa relación de disponibilidad del sujeto con el objeto, no, deja de ser eso, del sujeto público con el objeto público, esa relación de disponibilidad en la forma como lo estamos señalando, porque pasa a ser más bien una suerte simplemente de un incumplimiento de un deber, ese extrapenal, y nada más. Es decir,
Lo factual, lo que nos interesa para los efectos de la construcción de la imputación concreta, deja tener sentido como tal. Si no, lo importante va a ser la infracción de ese deber institucional, de organización o cualquier deber extrapenal o de quebrantamiento de un deber que corresponde al rol social desde la perspectiva roxiniana o desde la perspectiva jacobsiana, ¿cierto? Entonces, esto, como ven ustedes, va a generar problemas al momento de la construcción de la imputación, ¿correcto? Cierto que, pues, la norma extrapenal que habilita a este sujeto como funcionario o servidor público delimita el círculo de probables autores, pero eso no es esencial. Hay una delimitación ex ante. Lo fundamental para efectos de ver la autoría es cómo este sujeto, teniendo ese poder, ¿cierto? Un poder para no afectar ese bien jurídico, lo que hace es disponer de manera privada, ¿cierto? Lo que era para lo que suponía la realización de una prestación pública. Este poder, este poder en particular de ese juez del quinto juzgado con relación al homicidio culposo, este poder generó un deber que debería ser observado. Encontramos, por tanto, el fundamento material en esos fácticos como tal, en la situación real como se presenta. Hemos visto cómo, por ejemplo, en los delitos contra la administración pública, en caso de colusión, caso real, en un distrito del sur de Arequipa, la alcaldesa, ¿cierto? Nombra a los miembros del comité especial. Los miembros del comité especial no tienen preparación en contratación estatal. Seguramente muchos de los colegas que están acá tampoco tendrán una formación completa. Imagínense regidores o personas bastante modestas que integran el comité especial para otorgar la buena pro. La alcaldesa, ¿cierto? No es la que tiene un deber extrapenal que aparece vinculando a los sujetos del comité especial, nada más, ¿cierto? La alcaldesa les entrega las bases con un claro direccionamiento para adjudicar la buena pro a un conocido suyo. Los miembros del comité especial, por su formación, creen más bien que la señora alcaldesa les está ayudando con su labor, que muy agradecidos más bien por ello, sin saber que con esto esta alcaldesa lo que está haciendo es direccionar, ¿cierto? ¿Quién está infringiendo el deber extrapenal? Es evidente, los miembros del comité especial. Si nosotros nos sujetaríamos simplemente a esa situación de ese deber que es previo, ¿cierto? Diríamos, pues, estos funcionarios o estos servidores públicos, ¿cierto? Son los que han infringido el deber. Pero quien está en la égida de la institución, quien tiene ese poder, ¿cierto? Para direccionar, sería excluida. Porque, pues, esta funcionaria no tendría un deber específico, como muchos pretenden, dado que esto estaría solamente vinculando a los integrantes del comité. ¿Ven? Ese es el problema que encontramos. Y es lo que pasó a propósito de la sentencia contra Fujimori en el caso de los diarios Chicha. La, la disposición de los fondos públicos para el SIN que hizo Fujimori, o como se afirma, ¿cierto?, que dio lugar a que se oriente la línea de determinados diarios para deslegitimar a sus contendientes políticos, sentenciado en primera instancia y luego haber nulidad, ¿cierto?, por la Corte Suprema bajo la dirección del profesor Billestein, haciendo referencia a que estos son deberes generales. Quien está vinculado directamente debería ser el oficial superior a cargo del SIN, quien sí tenía la disponibilidad de estos bienes. Conforme a ello, definitivamente lo que estamos encontrando una intensificación de la vulnerabilidad, ¿cierto? Porque serían los sujetos de menor escala los que siempre responderían. No obstante que alguien tiene el poder, y con ese poder es que realiza todos los actos para los efectos de que ese caudal o ese efecto sea objeto de una disposición que no corresponde a sus bienes. Entonces, este tema de la infracción del deber, infracción del deber como rol social o como que corresponde a una competencia por organización, competencia institucional, ha dado lugar pues a una recepción acrítica en nuestra jurisprudencia. No obstante que en sus propios, en la propia Alemania hay fuerte resistencia a esa concepción de corte idealista, por cierto, y en otros lares también. Sin embargo, con preocupación se ve cómo en el Perú ha sido asumido por la jurisprudencia predominante, sin resistencia, sin resistencia. Y esto obviamente genera en realidad lagunas
de impunidad. Y tenemos que estar en esto atentos de cara a que cuando se pretenda ciertos fundamental autoría, recurramos siempre a ver, dime cuál es ese poder fáctico que puede venir de un poder político, que puede devenir de un poder jurídico, que puede devenir de un poder en la institución respecto del particular bien jurídico que sería la disponibilidad de la prestación. Entonces, con ello sí encontramos el fundamento, donde el sujeto, ¿cierto?, va a responder, pero por haber infraccionado ese deber. Bien, ahora sí voy a compartir con ustedes una diapositiva, ¿cierto?, que nos va a permitir, de alguna manera, comprender esto que estoy tratando de significar. Bien. Rápidamente, ¿por qué nosotros señalamos que me voy directamente al tema? Imputación, funcionario público y esta relación funcional respecto del hecho punible. Este es el bien jurídico que se corresponde con la prestación. Luego vamos a regresar sobre esto porque en realidad es un tema muy importante, ¿no? La imputación de los delitos contra la administración pública, el problema, como decimos, la corrección teórica de cualquiera de las propuestas de doctrina o dogmática, descansan en su performatividad, descansan en que sí pueden servir como un marco teórico normativo para construir la hipótesis de imputación, porque si no sirve para estos efectos operativos de nosotros, los operadores prácticos, fiscales, jueces, abogados, defensor, podrá servir pues para una reflexión filosófica de tipo teórico, pero que no tendría anclaje en la realidad por su inutilidad, ¿no? Por eso es que trabajamos rápidamente con este tema, ¿no? Bueno, toda hipótesis de imputación de un hecho punible tiene dos aspectos, lo conocemos bien, ¿no? El hecho punible como tal y la imputación o atribución del hecho punible. En los delitos de dominio, donde no hay discusión, nosotros particularmente consideramos que todos los delitos son de dominio porque parten de una realidad. El problema es más bien cómo se va individualizando con posterioridad, cuáles son los deberes que se van generando en cada caso, pero sobre la base de un poder, deber, no nos olvidemos, poder, dominio, deber que emerge del caso, poder, dominio respecto de una esfera vinculada a la prestación, ¿no? Entonces tenemos una hipótesis donde pues están coimplicados la construcción de las proposiciones fácticas del hecho punible y la construcción de las proposiciones fácticas de la imputación. ¿Bien? La imputación, atribución o vinculación está relacionado con ese poder de donde se genera el deber, es decir, con aquel fundamento realmente material para atribuir un hecho a una persona. Esos son los dos aspectos, ¿no? Solo que a propósito de no digo institución, sino este concepto de imputación concreta como fundamento de la pretensión penal, o antes con la disposición de formalización de investigación preparatoria como mera imputación, ¿cierto? Toma ese nombre de imputación necesaria, imputación concreta, imputación insuficiente. Y siempre los cuestionadores pues, a este concepto necesario se configura como hipótesis en todos los niveles, pues hacen un cuestionamiento terminológico que no es un principio, que es una creación de hechizo. Es absurdo, pues, porque viene a ser esta imputación del hecho punible una hipótesis o esta imputación del hecho punible el fundamento de la pretensión penal. Y no hay más que para ceder incluso frente al cuestionamiento a esto, respiramos que se trata de la imputación del hecho punible y por lo menos con ello tenemos la legalidad del Código Penal en el sentido de hablar de hecho punible y de imputación como tal, donde la imputación, ¿cierto?, es el problema que estamos abordando hoy día, ¿no? Imputación. Esta imputación supone la presentación de proposiciones fácticas, enunciados descriptivos que realicen los elementos generales de la autoría que está previsto en el artículo 23, y en algunos casos el 14, en los delitos homicidios, pero para los activos definitivamente es el artículo 23. Son proposiciones fácticas. Hacer referencia a cómo un determinado funcionario tiene un poder, ¿cierto? Un poder, que lo coloca en una particular posición que hace que el bien jurídico, la disponibilidad de esa prestación, sea vulnerable solo frente a él, no frente a otro policía de tránsito de otra esquina, no frente a un coronel de la policía, no, solamente frente a ese policía, solamente frente a ese juez del quinto juzgado, no frente a otros. Y eso tiene que ser construido. No nos olvidemos que cuando hablamos de imputación estamos hablando de proposiciones fácticas, datos descriptivos que van a ser ¿qué? Objeto de prueba. ¿Y qué puede ser objeto de prueba? Es el derecho no es objeto de prueba, es objeto de prueba
proposiciones fácticas, proposiciones de hecho. Y cuando hacemos referencia a que un sujeto es autor, es porque está en esa posición de hecho de donde emerge ese poder y como consecuencia el deber, pero deber penal siempre, deber que está vinculado a la afectación del bien jurídico, ¿cierto? Entonces, este supuesto de hecho es fáctico. No, es una norma extrapenal porque el derecho no se prueba. El derecho no se prueba, eso es harto difundido, ¿cierto? Bien, pero el hecho punible, ¿correcto? También pone la realización de proposiciones fácticas que están directamente relacionados con la realización de cada uno de los elementos del tipo. Un gran problema que encontramos actualmente es que, pues, los señores fiscales propenden a construir los hechos probatorios como si esas fueran las proposiciones que realizan los elementos del tipo. No, hay que tener mucho cuidado con ello. Las proposiciones fácticas o los hechos probatorios, que vienen a ser aquellos indicadores que aparecen como hecho cimiento para construir la hipótesis de imputación, son diferentes a las proposiciones fácticas de la hipótesis. Las que sí van a ser calificadas como típicas o no, no los hechos probatorios, no los hechos probatorios. Este es un tremendo problema que se afronta en la construcción de las proposiciones de la imputación concreta en los delitos funcionariales. Bueno, cuando sucede un hecho delictivo, un delito contra la administración pública, esto se presenta así, con hechos de diferentes características, ¿cierto? Y corresponde al señor fiscal construir la hipótesis de imputación seleccionando aquellos fácticos que estén relacionados con la realización de los elementos del tipo 387, vinculado con el 23, la construcción del tipo como tal. Señores, si hacemos una lectura del artículo 387, ¿cierto? Está referido a verbos típicos activos, ¿cierto? Apropiar o utilizar. Si esto es así, entonces hay alguien que sí puede utilizar o apropiarse. Es quien tiene ese poder. Y ese poder es porque está cumpliendo una determinada función, ¿correcto? Y es por eso que el hecho califica como peculado porque este sujeto teniendo ese escenario, esa esfera para disponer de esa prestación, de ese efecto, de ese caudal, pues lo aprovecha y hace una disposición privada. Ese es el tema central. Bueno, pero para ello, precisamente los señores fiscales deben construir la imputación del hecho punible sobre la base de todos estos datos, con estas dos, ¿cierto? Estos dos aspectos implicados, completamente implicados. Pero acá es donde aparece el drama, porque resulta que normalmente Contraloría realiza pues trabajos de control y muchas veces lo que va a presentar es un informe general de donde pueden emerger responsabilidad civil, responsabilidad administrativa, responsabilidad comercial, responsabilidad penal. Y presenta ello para que Fiscalía, ¿cierto?, de cara a su formación en delitos contra la administración pública, pueda seleccionar de todos aquellos datos, aquellos relevantes para construir hipótesis de imputación. ¿Será corrupción? ¿Será negociación incompatible? No, ese es el fiscal el que tiene esa competencia cognitiva como para construir la hipótesis de imputación como tal. Pero en la práctica que se aprecia. Y esto no es denostar de nuestros amigos fiscales, sino que muchas veces lo que hacen es simplemente agarrar los informes las conclusiones del informe y luego etiquetarlos como delito de tráfico de influencias, delito de colusión, delito de cohecho, y bueno, eso no es hipótesis, pues. Definitivamente esa suerte de presentación sábana de los hechos, no diferenciando cuáles tienen consecuencia administrativa, consecuencia penal o consecuencia civil, pues hace de que de pronto tengamos una suerte de masacote fáctico que no orienta una actividad investigativa. Y esto se ve cuando de pronto ya en el desarrollo del juicio oral, los propios funcionarios o servidores o peritos de Contraloría se presentan en el escenario del juicio oral. Y obviamente ellos entran en cuestión. Lo mismo que hemos presentado ha formalizado ha sido el núcleo fáctico de la disposición de formalización preparatoria y es lo que se presenta con la acusación. Y bueno, en el desarrollo del juicio oral, ellos expresan eso que estoy señalando. Señores, presentamos estos fácticos con estas características, con algunos indicios reveladores para que Fiscalía construya la imputación.
Y estamos acá en el escenario y nos percatamos que viene a ser el mismo saco fáctico, solamente con algunas etiquetas donde no se ha realizado ningún acto de investigación experta, sin comprender que la función de Contraloría es diferente a la construcción de hipótesis de imputación del hecho punible. A quien le corresponde esa competencia es obviamente al Ministerio Público. Pero eso está pasando y con mucha frecuencia. Bien. Habíamos hecho referencia a ese desdoblamiento de pues, la imputación y el hecho punible, ¿cierto? Y que todas deben descansar, ¿cierto?, en proporciones fácticas, porque es supuesto de hecho. El supuesto típico es supuesto de hecho. Por más que tengamos en el supuesto de hecho, en el tipo, elementos valorativos, los elementos valorativos deben tener una base descriptiva que es objeto de valoración. ¿Qué de semejanza tienen los elementos descriptivos con los elementos valorativos del tipo penal? Que los elementos descriptivos tienen base fáctica, descrita, y los elementos valorativos tienen base fáctica, descrita, pero solamente que valorada. Solamente se puede valorar lo que está descrito, lo que está descriptivamente, lo que está fácticamente puesto. No se puede valorar meros conceptos, ¿cierto? Por eso que el supuesto típico siempre es un supuesto factual. La forma como va a ser valorada directamente de manera descriptiva respecto a los elementos descriptivos, a través a veces de incluso de pericias o de conocimiento experto, los elementos valorativos, dado que tienen un núcleo descriptivo, siempre van a ser objeto de probanza. No nos olvidemos. Bien. La proporción fáctica, y acá es donde aparece esto que estamos señalando, que es donde se tiene ese principal problema. ¿De qué se trata? De hablar de un dominio sobre el fundamento del resultado, y más específicamente acá no estoy hablando del dominio del hecho, sino sobre el dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, propuesta muy acertada en nuestra consideración por Schunemann, ¿cierto? Creo que esto es muy importante. De este poder, de este dominio, de este poder sobre el fundamento del resultado, de este poder sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, es de donde emerge el deber, pero deber penal. Por eso es que cuando de pronto hablamos de ese deber penal, el doctor Fayón, de ese deber penal, saltamos, ¿cierto?, a pues escenarios distintos a la normativa penal, hay problemas. Porque lo que estamos haciendo no solamente es adaptar algo que no ha sido superado hasta ahora, el principio de legalidad. Porque los elementos de legalidad deben estar en el tipo penal, deben estar en el dispositivo típico y no recurrir a normativas extrapenales porque estaríamos pues ante supuestos de los tipos penales en blanco, ¿cierto? Y esto pues no hay ninguna norma de remisión en los delitos contra la administración pública para efectos de que llenemos esos escenarios con eventualmente algún reglamento, algún MOF, alguna ley orgánica del Poder Judicial, ley de municipalidad, no sé, pero eso obviamente no viene a ser el fundamento, sino una aproximación del círculo de probables autores nada más. Y cómo dentro de ellos encontramos a un sujeto que tiene el poder factual respecto de la disponibilidad pública de esa prestación. Ese es el tema. Imputación normativa. Y lo señala el artículo 23. Hay una base normativa. Y tenemos en la autoría los tres fundamentos, las tres formas de autoría. Dominio, ¿cierto? Directo, el autor directo, dominio sobre la voluntad, autor mediato, y la coautoría. Es decir, lo tenemos previsto como tal. Y cuando nos remitimos al artículo 387, por ejemplo, para hablar pues, del delito de peculado, lo que dice el servidor o funcionario público, que realice esa acción. Pero es evidente que tiene que tener un dominio. Cuando hacemos descansar el fundamento de la autoría solamente en ese deber extrapenal, como ven ustedes, se vaporizan los fácticos. Y pueden terminar respondiendo personas que no obstante que formalmente aparecen con ese deber específico, sin embargo, materialmente hay alguien que dirige, que digita básicamente el direccionamiento de esa contratación estatal. Bien. Cuando hablamos de el hecho punible, acá también requiere de un posicionamiento, porque recuerden ustedes cuando habíamos indicado que desde las posturas del funcionalismo radical se vaporiza, se pues difumina
el concepto de bien jurídico porque resulta que equiparan la norma con el bien jurídico y por tanto la defraudación a la expectativa normativa vendría a ser la afectación del bien jurídico, es obvio que está vinculado directamente a la infracción de un deber que impone el Estado, una perspectiva autoritaria, colectivista. Pero sin embargo, cuando nosotros hacemos descansar el concepto en una prestación pública es diferente. No nos olvidemos que al inicio había señalado que para poder tener un concepto fuerte del fundamento material, debemos tener un concepto de lo que es el bien jurídico, porque si no, todo se difumina. Y se difumina cuando se dice, el bien jurídico es la norma, y por tanto la defraudación a la expectativa normativa, ¿cierto? En cualquiera de las dos formas que tiene de la competencia deber que es generado por un deber de competencia institucional o de organización, acá ya tenemos problemas, y fuertes problemas, ¿no? Bien, creo que este gráfico permite ver cómo la imputación debe ser construida. Si de pronto decimos que dentro de la esfera de probables autores tenemos al servidor juez, al servidor círculo de probables autores y se reduce. Es indicativo como tal. Si a mí me entregan una laptop para los efectos de que pueda realizar mis proyectos de resoluciones judiciales y esté en mi despacho, ¿cierto? Yo me ubico en una posición de garante funcionarial de esa cosa. La disponibilidad pública que realice, obviamente, está en función de mi condición de funcionario, porque me encuentro en esa posición de garante funcionarial. Esa cosa, respecto de la prestación que tengo que darle, está para la disponibilidad pública de la prestación. Esto está trabajado con algo que hace tiempo se decía con bastante fluidez y simpleza, como corresponde, algo práctico, la relación de funcionalidad, un elemento del tipo. Relación de funcionalidad, que puede ser jurídica pero vinculada al dominio, o que puede ser factual, pero siempre en un contexto de la esfera de funciones que le corresponde al sujeto. Esta relación de funcionalidad es importante. Relación de funcionalidad en el sentido de que este bien jurídico está orientado precisamente está vinculado al funcionario público porque este funcionario público lo es porque va a ejercer esa prestación. Es parte de su función pública. Relación de funcionalidad. Quizás este concepto, acá lo tenemos de manera más clara, o vaciamos de contenido el fundamento material y decimos, es una infracción de deber extrapenal, no sé, cualquiera de los fundamentos que propugnan los funcionalistas, o trabajamos sobre un poder de donde emerge un deber, el dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico. Y lo mismo en este caso, cuando hablamos del hecho punible. ¿Por qué nos distraemos mucho, por ejemplo, en las posturas de los autores de hablar de bien jurídico genérico y bien jurídico específico? Cuando estamos hablando de un delito contra la administración pública, el bien jurídico siempre debe ser concreto, específico. De nada sirve clasificatoriamente presentar etiquetas. Es como, por ejemplo, decir, señores, en los delitos contra el patrimonio hay el bien jurídico genérico contra el patrimonio y el bien jurídico específico. La posesión, en el caso de usurpación. No, no, más allá de ser una presentación para muchachos de pregrado, para los efectos prácticos, ¿no? Para los efectos prácticos tenemos que identificar cuál es esa particular prestación. Solamente a partir de esa manera podemos avanzar. Por eso reitero, puede parecer que incidió mucho en el tema del bien jurídico, pero esta es la concepción, pues, de un Estado democrático de derecho. De lo que se trata es de que en la afectación del bien jurídico sea, pues, el último valladar para que de pronto la conducta sea reputada como típica. Probidad. Podemos afirmar que el bien jurídico es la probidad, tener esa perspectiva eticizante, de reacción de muchos, expectativa normativa. La más correcta viene a ser el correcto funcionamiento de la administración pública especificado o precisado en la prestación. Y hablando de la prestación, alguien tiene el poder para impartir esa prestación y es con ello que construimos el concepto, ¿cierto?, del fundamento material sobre la base de la prestación. Alguien tiene el poder sobre esa prestación. Bien, y vamos acabando, señores, ¿cierto? Acá tenemos nuevamente esa propuesta en la forma como hemos indicado. Son conceptos, como les dije, en grandes líneas, pero que está vinculado ciertamente a un tema actualmente central. La resistencia desde la judicatura o desde la academia se impone, porque esa recepción, la crítica de aquellos conceptos que son pues desarrollo de una concepción idealista, tiene un conjunto
de problemas metodológicos y también de problemas en consecuencia. Dado que esta es una sesión solamente breve, he tratado de peregrinar algunos problemas, pero desde la perspectiva de la imputación. Muchas gracias. Gracias, doctor. A usted, por supuesto que esos temas merecerían horas y horas, ¿no? De seminarios completos para poder ser tratados. De repente ni siquiera así se puede tratar todo. Doctor, quiero trasladarle a ver unas cuantas preguntas, por favor. A ver, en el Perú todavía me parece que hasta el momento se sigue hablando, ¿no? De autores tradicionales alemanes como Roxin y Jacobs. En el tema de infracción de deber, al final, en el Perú, ¿cuál se aplica o se aplican los dos o cómo es el asunto, doctor? Lo que pasa que primero apareció con fuerza las propuestas funcionalistas político-criminales de Claude Rossin, pero sin embargo ha ido avanzando en la postura de Claude Rossin y si ustedes ven la jurisprudencia e incluso algunos acuerdos plenarios se orientan por esta concepción del funcionalismo radical. Eso es. Y en esto tenemos que ser también bastante claros, ¿no? Sería cerrar los ojos y decir que de pronto no, que la propuesta, pues, de una hipótesis, una perspectiva cognoscitivista nos permitiría a nosotros decir que esta sí tiene presencia. No, la legitimidad nuestra está en función decimos, pues, de un enfoque cognitivo, material, para dar fundamento a la autoría. Muchas gracias, doctor. Correcto, doctor. Respecto a la coautoría en los delitos de infracción de deber, doctor, hay autores que estaban en desacuerdo, hay autores que estaban ¿no? a favor. Entonces, en el Perú ya se zanjó el tema, ya se zanjó el asunto. No, el problema sigue siendo porque obviamente si se habla de coautoría, tendríamos que imaginarnos aquellos supuestos, por ejemplo, en los que los miembros del comité especial, todos con particulares deberes, estarían infringiendo un deber. Pero pues no solamente es un problema de la autoría, es un problema incluso de la complicidad, porque desde la perspectiva del funcionalismo radical se desliza al concepto del derecho penal, perdón, del derecho del autor único. Es decir, como todos infraccionan un deber específico que les corresponde, entonces desaparecería la figura de la complicidad. Es todo. Este es un tema, como le vuelvo a reiterar, que a los que se tendría que dar respuesta, pues, bastante amplia, ¿no? Pero cierto, las críticas desde las consecuencias de asumir una u otra concepción son bastante nefastas, por emplear un término menos fuerte. Gracias. Gracias, doctor. Acá Eder Miranda está preguntando cuál es su posición con respecto al funcionario de hecho o de facto. Claro, con mayor razón estamos encontrando que un sujeto, independientemente del título habilitante para que ejerza factualmente, tiene el poder sobre esa prestación, ¿correcto? Entonces, con mayor razón, porque mire usted, en este caso, los funcionarios de facto se erigen como tal y tienen el poder respecto de la prestación pública. ¿Cómo responderían los funcionalistas radicales o los funcionalistas moderados? ¿Dónde encontrarían ese deber extrapenal? Vuelvo a reiterar esto que creo que es muy importante. El poder, deber. No emerge ningún deber si no hay poder. Es su presupuesto. Cuando las cosas se ponen patas arriba y primero se pone el deber y luego el poder, lo que estamos hablando es algo fuera de la esfera del derecho penal. A nosotros lo que nos interesa es que este sujeto tenga el poder de dominio, de donde emerja el deber de no ingerir, como en el caso de la alcaldesa, y sin embargo ingiere. Por eso es que desde el plano estrictamente penal, observando el principio de legalidad, hablamos de ese poder que emerge, obviamente, de su rol funcional, sea en este caso por esa calidad de funcionario de facto. Gracias. Gracias, doctor. No quiero abusar de su tiempo, pero tampoco quiero desaprovechar la oportunidad de poder preguntarle. Hace un momento mencionó algo que me interesó mucho respecto al traslado de teorías, jurisprudencias o interpretaciones extranjeras, ¿no? En el caso de Alemania, y eso pasa en bastante rama del derecho en el Perú. ¿Cuál sería de repente parte de la solución, doctor, a ese fenómeno? Muchas gracias, doctor. Esto es fundamental, porque ve usted lo que ha pasado con esa extrapolación de categorías de un proceso acusatorio, hasta incluso de técnicas, ¿no? Las técnicas de litigación oral,
con la que se pretendía reformar el proceso, cuando las técnicas son, no tienen que ver en absoluto con un modelo procesal, ¿cierto? Entonces, creo que el primer límite, nosotros como abogados, tiene que ser la ley, la Constitución y la ley. Mire usted cómo a propósito de ello, la Constitución Política del Estado hace referencia a que configura delito toda acción u omisión, pero está relacionado a una acción humana o a una omisión, pero de un ser humano, de una persona natural. Sin embargo, sin observar la Constitución, usted ha visto cómo se ha comenzado a hablar de una responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuando es una responsabilidad administrativa nada más, y así está regulado en la ley. Pero sin embargo, muchos optan por hablar de una responsabilidad penal cuando es una responsabilidad administrativa. ¿Y qué hacemos con los filtros analíticos fina y sutilmente desarrollados para controlar el poder punitivo? Simplemente estos desaparecerían porque, como a través de los filtros de la teoría del delito, procesaríamos situaciones jurídicas creadas por personas jurídicas y dejaría de ser esa metodología apropiada solamente para valorar lo que es conducta. Gracias, doctor. Primer Gracias, límite, doctor. dale, en otras Sí, sí, sí. palabras. Gracias, doctor. Por último, ¿algún consejo que le pueda dar a los estudiantes de derecho, a los jóvenes abogados? Si es que nosotros queremos trabajar con una dogmática, miremos primero nuestro código y sobre la base de nuestra legislación interna y la Constitución, recién veamos las doctrinas foráneas para ver si son compatibles o no son compatibles con nuestra legislación. De nada sirve estar perorando criterios de dogmática extranjera que no serían adecuados a nuestra legislación interna. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Queremos agradecerle y desde aquí también hacerle extensivo nuestras felicitaciones por su tiempo, por su disposición en querer compartir estos temas tan importantes, tener la paciencia, ¿no? De querer compartir estos temas que seguro que lo ha obtenido de una larga carrera. Esperando, por supuesto, que en el futuro tenerlo con nosotros para que siga exponiendo más temas referidos a estos. Si tiene palabras finales, doctor, excelente para poder dar la despedida. Muchas gracias, doctor. Más bien, felicitar por esta suerte de impulsar esta difusión de temas que muchas veces no se difunden así de manera democrática. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias a todos. Muy buenas noches. Nos estaremos viendo hasta una próxima vez. Nos vemos. Hola. Claro, pregunta.